quise volver a grabar esta clase porque siento que en algún momento de la clase en línea me perdí. Al menos así lo sentí, entonces creí que no quedaban, o al menos desde mi punto de vista, creí que no quedaban claros algunos puntos. Entonces decidí volver a grabar la clase por si quedaba algún tipo de duda, tratar de explicar de una manera mucho más clara, ¿no? Porque sí creo que me llegó un momento en el que desvarié un poquito, entonces no me gusta quedarme con ese sentir, entonces por eso opté por volver a grabar la clase o por grabarla de una manera más completa. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de la planeación. Nosotros, si bien ya sabemos o ya pudimos explicar a lo largo de las clases, pues qué es una empresa, qué es administración, qué es eficiencia, qué es eficacia. Hablamos de la distribución eficiente de los recursos para el logro óptimo de los objetivos como definición de administración. En sí hemos tratado bastantes conceptos, sin embargo, dejamos para el final la parte del proceso administrativo. Y recuerden que el proceso administrativo se divide en 5 fases, que son planeación, organización, dirección, integración y control. Dependiendo del autor, pues pueden ser más o pueden ser solo 4. ¿Sí? Por ejemplo, Reyes Ponce, que es uno de los autores mexicanos de la administración más importante, Reyes Ponce agregaba prever como fase del proceso administrativo antes de la planeación. Entonces, sí, dependiendo del autor, pues va a ser las fases del proceso administrativo, pero comúnmente son esas 5 que yo les estaba mencionando ahorita. Y como primer fase para empezar a estudiar estas 5 fases, pues vamos a ver un poquito lo que son en sí planeación estratégica. Lo primero que yo les preguntaba era qué significa o qué representa para ustedes la planeación estratégica o la planeación. Para poder hablar de planeación estratégica tenemos que hablar primero de planeación. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí yo les puse un esquema que habla sobre la definición de un negocio. Recuerden que todo esto va encaminado a la administración de pequeños y medianos negocios o pequeñas y medianas empresas. En algunas ocasiones suele suceder, no en todas, pero en algunas ocasiones las empresas tienen que empezar a definir cuál es realmente su negocio, es decir, dónde está su ingreso. ¿Y eso cómo lo van a saber? Pues a través de 3 vertientes. Lo primero es saber a quiénes satisface, es decir, conocer a sus clientes reales. Si yo pongo un negocio, por ejemplo, de uñas, donde yo voy a vender, a comercializar mi servicio por, no sé, 800 pesos, no sé, unas uñas, estoy hablando por hablar. 800 pesos. Voy a identificar quiénes son mi grupo real de clientes, ¿sí? Quiénes son a quién va dirigido mi producto, acuérdense cómo lo veíamos en mercadotecnia, a quién va dirigido mi producto, qué características tiene, cuál es su nivel de ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo identifico a quién satisface, puedo identificar qué es lo que satisface, es decir, identificar las necesidades reales de mis clientes. Debemos entender, muchachos, que muchas veces una empresa no satisface la necesidad que se va de manera inmediata. Por ejemplo, si hablamos un poquito vuelvo al ejemplo de las uñas, podemos decir, bueno, es que la necesidad es que traigan las manos bonitas, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, que las uñas luzcan. Realmente ahí tenemos una necesidad ¿cómo lo podríamos decir? No quiero decir vanidad, pero sí, ¿no? Como de ese sentir de vernos agradables a la vista de los demás del cuidado personal, ¿no? Porque a veces
ciertas mujeres piensan esto, ¿no? Que traer las uñas arregladas pues habla mucho del cuidado personal. Entonces, a lo mejor la necesidad que satisface no es tanto el, ay, es que quiero que me arreglen las uñas, no, la necesidad es que se vean bien, que se vean limpias, que se vean atractivas. Entonces, una vez que yo identifico quiénes son mis clientes, qué necesidades tienen mis clientes, voy a identificar cómo se satisfacen las necesidades de mis clientes, es decir, ¿qué cosa puedo hacer yo como empresa de manera diferente a lo que hace el mercado para tener esta competencia distintiva? Es decir, aquella habilidad que me va a hacer diferente a los demás. En la clase yo daba un ejemplo sobre que algunas estéticas, salones de belleza, en cuanto llegas te ofrecen una bebida o te ofrecen una galletita o algún dulce. Eso, muchachos, aunque parecen detalles muy sencillos, ayudan a generar una idea o un ambiente que va a beneficiar al consumidor. Y esto va a tener como consecuencia mayores ventas o hasta una recomendación. A veces, y creo que ya lo habíamos platicado anteriormente en alguna clase donde decíamos que el producto no puede ser, a lo mejor no es tan bueno, pero como nos tratan bien, pues seguimos viendo, ¿no? A lo mejor es de bueno, a lo mejor no es como la mejor hamburguesa, pero siempre que voy me tratan súper bien y están atentos a lo que yo quiero y etcétera, ¿no? Y lado contrario, hay un producto que es muy bueno, pero nos tratan mal o vemos algo mal en cuanto a su ejecución de procesos, y decimos, es que yo aquí ya no vuelvo, o sea, por muy bueno que esté, pues yo no, como cliente, no voy a permitir pues que me falten al respeto, o que no se me atienda a tiempo, o cualquiera de estas situaciones que se pudieran presentar. Esas tres vertientes nos van a ayudar a definir realmente cuál es el negocio. Una vez que nosotros definimos cuál es nuestro negocio, las preguntas que debemos hacernos o que la empresa debe hacerse es ¿dónde estamos? ¿Sí? ¿En qué lugar se encuentra la empresa respecto a su competencia en el mercado? ¿Qué lugar tiene en cuanto a la preferencia del cliente? ¿En dónde estamos en cuanto al posicionamiento? ¿Sí? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué es lo que pretende hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿A dónde quiere llegar? ¿A cuánto mercado? ¿A cuántas sucursales? ¿A cuántos estados? ¿Ciudades? ¿A dónde queremos ir? Y bueno, ¿de qué manera va a llegar a ello? Una vez que esta empresa puede empezar a hacerse esas preguntas, eso nos va a poder plasmar la planificación. Que dice que la planificación es una actividad que consiste en determinar objetivos precisos y poner en marcha los propios, esos objetivos, para alcanzar una meta determinada, ¿sí? Y bueno, organizar pues también según el plan. Hay varias definiciones de planeación. Si ustedes tienen el libro de Lourdes Munch, en la página 65, o si tienen las copias, nada más busquen en el inicio, no recuerdo, yo creo que es la unidad 2 o 3. Viene, por ejemplo, aquí viene Reyes Ponce, y Agustín Reyes Ponce dice que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización. Imagínense, muchachos, la planeación no nada más es decir, bueno, quiero hacer esto o quiero lograr esto. A veces decimos, voy a planear mi día, voy a hacer esto, esto y esto y esto. Eso no es planear, eso es nada más establecer ciertos no parámetros, ciertos actividades que tengo que realizar el día, pero la planificación va mucho más allá. Cuando hablamos de una planificación estamos hablando de fijar un curso, es decir, determinar un camino a seguir, estableciendo principios que van a orientarlo, es decir, bueno, la puntualidad, ¿no? Digo, voy a hacer, tengo que ir a desayunar con las amigas, y luego tengo que ir al trabajo, y luego voy a ir al gimnasio, y luego voy a hacer tareas. Entonces, ¿qué principio va a orientar mi día? Bueno, la puntualidad, de tal hora a tal hora tengo que hacer esto para poder llegar a tiempo a X lugar. Y también una secuencia de operaciones. Si yo digo que voy a planear mi día, pues yo establezco desde un principio qué es lo que voy a realizar primero y el orden que se va a seguir, además de determinar tiempo, así como los recursos necesarios.
Entonces, imagínense, si eso lo hacemos para nosotros, que es nuestro día a día, cuanto más para una empresa, ¿sí? La planificación es muy importante para las empresas debido a esto, a todo lo que implica, desde las secuencias de las operaciones, el tiempo, los recursos y de qué manera van a guiar estos para lograr sus objetivos. La planeación cuenta con diversos elementos. Primero, debe de tener objetivos muy específicos, es decir, qué es lo que realmente se quiere lograr. Eso también ya lo habíamos platicado en algunas clases, en donde la planeación, muchachos, va a determinar esos objetivos, o yo voy a determinar esos objetivos de manera de ser muy clara y precisa. Si yo digo, quiero ser un médico, pues realmente no es un objetivo, es una meta, es decir, yo quiero llegar ahí algún día. Pero si yo establezco, quiero ser un médico en 5 años, pues este objetivo, ahora sí le podemos llamar, a este enunciado sí le podemos llamar objetivo. ¿Por qué? Porque establezco desde un principio qué es lo que quiero lograr y en cuánto tiempo lo quiero lograr. ¿Por qué? Porque este va a ser mi parámetro. Este va a ser mi objetivo, el de ser médico en 5 años, y esto va a poder determinar o va a guiar mi planeación. Y la planeación también va a requerir cursos alternos, es decir, diferentes caminos que me van a llevar para poder lograr este objetivo. Si yo digo quiero ser médico en 5 años, llevándome 8 materias por semestre, tengo que establecer un curso alterno. Mi curso principal es 8 materias por semestre en 5 años, ¿no? Pero tengo que establecer un curso alterno en el que diga, bueno, puedo llevar 7 materias, 2 semestres y luego llevarme cursos de verano o llevarme clases en línea. Estos cursos alternos van a ser mi margen de holgura, es decir, me van a permitir desviarme, pero sin perder el rumbo de mi objetivo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo márgenes de holgura, lo que va a pasar es que mi plan, a la primera que yo tengo un obstáculo, se vaya a la basura. Si yo no tengo estos márgenes de holgura que me permitan de alguna manera moverme dentro de mis planes, lo que va a pasar es que va a haber un estancamiento. ¿Por qué? Porque no, es que yo dije que tenía 8 materias y si no llevo 8 materias, y va a llegar estamos hablando específicamente de este ejemplo de las materias, no va a llegar un momento en el que me voy a estancar, me voy a frustrar y ya no voy a querer hacer nada. Entonces, si imagínense, si eso nos pasa a nosotros a nivel personal, y nada más estoy hablando de materias, ¿no? Pero puede haber otro sinfín de situaciones. ¿Cuánto más se va a ver presente en las empresas? Imagínense que una empresa diga, es que si yo no junto 1,000 pesos en una semana de ventas, pues ya no puedo pagar la renta al primer mes. A los primeros 15 días que logré vender nada más 800 pesos, y si él había establecido desde un principio que su objetivo eran 1,000 pesos de venta, pues desde ahí va a venir una crisis, ¿no? Una crisis en la cual o no va a querer aportar un capital extra o se pueden presentar un sinfín de situaciones. Entonces, estos cursos alternos nos van a ayudar a establecernos otras guías o otros caminos que nos permitan lograr nuestros objetivos y llevar la planeación de manera adecuada. Otra cosa son las elecciones. En las elecciones es importante tomar en cuenta qué actividades realmente son las que se van a llevar a cabo o qué situaciones son las que se van a aceptar para poder decidir o tomar la decisión más adecuada. A veces tomar decisiones puede ser complicado en cuestión de que no tenemos ciertos parámetros. En la clase me parece que de marketing les di algunas opciones o les hablaba sobre la toma de decisiones por métodos analíticos. Bueno, por medios cuantitativos, ¿sí? En el cual pues nos arrojaban un cierto número o manera de puntaje que nos permitía lograr tomar una decisión de acuerdo a los criterios que habíamos seleccionado, ¿no? Entonces, igual más adelante los podemos volver a analizar. Entonces, en la elección es identificar o analizar la información para tomar la decisión más adecuada. Y otra cosa que tiene o que forma parte de los elementos de planeación, pues es el futuro. Sí, porque el futuro pues prevé situaciones futuras, anticipa hechos inciertos y además se prepara para las contingencias y actividades futuras. Yo les comentaba en la clase también que la mayoría
si no es que todos, los negocios pasaron por alto la pandemia. O pasaron por alto el coronavirus, ¿no? A pesar de que se escucha tan choteado ya. Pero a pesar de que la enfermedad se identificó en diciembre del 2019, del año pasado, la mayoría de las empresas, al menos aquí en México, no previno. Sí, previno. Sí. Bueno, sí, no tomaron en cuenta esta situación del coronavirus o el impacto que ha tenido el coronavirus dentro de su planeación anual. Entonces, esto llevó a una catarsis económica, ¿no? ¿Cómo se ha presentado esta crisis? ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente estas situaciones, estas contingencias, este presente que vivimos actualmente, pues no se vio venir, ¿sí? Entonces, esto también es una gran situación, si así lo quieren ver, o es una situación que nos deja una gran enseñanza, ¿sí? Al momento de estar pendientes de lo que está pasando alrededor, y más adelante lo vamos a ver cuando chequemos lo del entorno, pero estar muy pendientes de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Además de que la planeación va a propiciar el desarrollo de la empresa, ¿sí? Para establecer métodos de utilización racional de los recursos. Cuando yo planeo, muchachos, yo voy a distribuir de manera adecuada los recursos que tengo. Si yo planeo día a día qué es lo que voy a realizar, bueno, voy a decir, tengo 24 horas, 8 son para dormir, 8 son para entretenimiento y descanso, y las otras 8 son para mi trabajo. Entonces, como yo ya distribuí mis 24 horas, ya sé que 8 son para trabajo, entonces empiezo a administrar de manera correcta esas horas para el trabajo y voy a utilizar de mejor manera pues mis recursos, que en este caso es el tiempo. Además de que va a reducir mis niveles de incertidumbre. Si yo establezco desde un principio cuántas horas voy a trabajar al día, pues yo sé hasta qué fecha voy a terminar cada actividad. Entonces, eso va a quitarme de encima, estoy hablando de un ejemplo personal, van a quitar presión de decir, es que no voy a terminar, es que ya es jueves, es que ya es viernes. Entonces, cuando yo establezco este tipo de situaciones desde un principio o establezco mi planeación, me va a reducir estos niveles de incertidumbre y mucho más en cuanto a las empresas, ¿sí? En las empresas yo voy a poder decir, bueno, en enero tengo temporada baja de ventas, pero en febrero sube y empiezo a planear, empiezo a determinar estos escenarios futuros y va a reducir mi incertidumbre. ¿Por qué? Porque en enero yo ya me mentalicé dentro de mi planeación que voy a tener temporadas bajas. Entonces, si mis ventas son bajas, yo como empresario no voy a sufrir esa incertidumbre de es que yo dije que tenía que vender. No, ¿por qué? Porque mi planeación ya me marcaba una baja en las ventas. Además de que preparar a la empresa para tener contingencias. Si yo sé que en enero es temporada baja, lo más probable es que a lo mejor hasta reduzca mi horario de servicios, ¿no? A lo mejor haga un tipo de arreglo con el arrendador para que a lo mejor esos meses pues me pueda hacer un descuento o pueda adelantarle en diciembre, que es temporada a lo mejor alta de ventas, pues decirle, ¿sabes qué? Ahí te van 500 pesos, 1000 pesos extras en esta renta porque en enero nada más te va a completar 1000 pesos más, ¿no? Entonces, esto es prever desde un principio para poder hacer frente a las contingencias. Bueno, pues además también mantiene una mentalidad futurista, condiciona a la empresa al ambiente que le rodea. ¿Por qué? Porque la planeación te va a permitir visualizar todos estos factores que están en el ambiente y que pueden llegar a afectar o pueden llegar a beneficiar o tener un impacto, ya sea positivo o negativo a tu organización. Además de que establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando estas corazonadas. Es que yo creo que voy a poder hacer esto como empresa. Entonces, el yo creo, el yo siento, el mi corazón me dice, en las empresas no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque las empresas no se dejan o no crecen a través de corazonadas, ¿sí? Recuerden que una de las cosas que deben de hacer los administradores es tomar decisiones con datos reales, y eso lo vamos a ver mucho más adelante. Además de que la planeación nos va a ayudar a minimizar los riesgos.
Vuelvo a reiterar, tomar decisiones basadas en hechos y no en corazonadas o emociones, establecer un plan de trabajo, elimina la improvisación, proporciona elementos para llevar a cabo el control, puede disminuir los problemas potenciales, permite evaluar, permite tener alternativas o evaluar las alternativas antes de tomar una decisión y maximiza el aprovechamiento de los recursos y los tiempos dentro de en todos los niveles de la organización. La planeación para que ya esté llevada a cabo de manera correcta debe tener 4 principios ideales. Primero es la eficiencia, perdón, la factibilidad. La factibilidad conlleva que aquello que se planee realmente sea realizable. Realmente se pueda llevar a cabo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces las empresas empiezan a planear, es que yo siento, yo creo que voy a poder vender quién sabe cuántos productos, y a veces no funciona así. Me tocó ver un plan de negocio. Bueno, sí, un diseño, un modelo de negocio, un plan de negocios más bien, en el cual decían que iban a tener, era una empresa que apenas iba a iniciar, y decía que iba a tener como 40 empleados. Se dedicaban bueno, se iban a dedicar, no, la verdad ya no supe en qué terminó el proyecto, pero se iban a dedicar a vender bisutería, ¿sí? Joyería de fantasía, si lo quieren llamar. Entonces, cuando calculamos el punto de equilibrio de la empresa, pues nos salían cantidades exorbitantes, ¿sí? Cantidades, les estoy hablando que tenían que vender 1,000,000 y cachito a cada bimestre para poder subsistir con sus costos fijos, ¿no? Y la materia prima. Y la verdad yo platicaba y yo le decía, bueno, ¿cuál fue o sea, por qué tener tantos empleados? Y la visión no era mala, porque decía esta persona, es que yo quiero ser una fuente de empleo, yo sé que se van a vender mis productos. Y yo la verdad platiqué con otra persona que estaba y decía, bueno, es que realmente no nada más es, perdón, es decir, yo quiero ser una fuente de empleo, ¿no? Realmente teníamos que establecer metas que fueran realmente realizables, y en este caso no era factible este negocio. O por más que lo vieran, no era factible. ¿Por qué? Pues porque hablar de 1,000,000 de pesos en ventas bimestrales, pues hablaba de ser una empresa, o quería o pretendía ser una empresa sumamente posicionada, además de que el costo de producción creo que andaba en 800 pesos, el precio de ventas andaba como en 1,600, entonces, ahí traían un desajuste muy feo en cuanto al punto de equilibrio. Entonces empezamos a checar todo esto y nos dimos cuenta que realmente el error no era el punto de equilibrio, sino el error estaba desde la factibilidad del negocio, ¿no? Desde ver qué tan realizable o qué tan adecuado era la planeación. ¿Por qué? Bueno, porque también se puede caer en esta parte de ser demasiado ambiciosos o demasiado optimistas, ¿no? Esta persona decía que sí podía vender las 800 piezas de bisutería al mes. Entonces, la planeación debe adaptarse a la realidad y las condiciones objetivas que actúan en el medio. Es decir, ahorita, en estas épocas, pues realmente decir que vamos a vender 1,000,000 bimestralmente, pues únicamente los productos de limpieza, ¿no? Que son los que ahorita están generando a lo mejor mayores ingresos. No tengo el dato, pero probablemente, ¿no? Otra cosa que debemos de tomar en cuenta entre los principios de la planeación es la objetividad y la cuantificación, ¿ok? Cuando se planea, bueno, debe ser objetiva y cuantitativa. Cuando se planea es necesario
pues basarnos en datos reales, en razonamientos precisos y exactos, nunca en opiniones subjetivas, especulaciones o cálculos arbitrarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque recuerden que una empresa, muchachos, debe de ser o debe de tomar decisiones siempre con datos duros, ¿sí? Nunca con esta parte de ablandar la información o de buscar información que de alguna manera pueda ser positiva, pero sin ver realmente el impacto total dentro de la empresa. Además, una planificación va a ser muchísimo más confiable en cuanto pueda ser cuantificada o sea expresada en tiempo, en dinero y en cantidades. Ahorita yo lo que les platicaba, ¿no? De decir, bueno, hoy voy a ir a gym y luego tengo trabajo y luego voy con las amigas. Eso no es cuantificable. ¿Por qué? Bueno, porque no te está estableciendo tiempos ni espacios para poder hacer estas actividades. Entonces, es más confiable cuando yo determino un horario, ¿no? De decir, bueno, de tal horario a tal horario voy a comer con las amigas, de tal horario a tal horario preparo clases, de tal horario a tal horario tengo mis clases en línea, de tal horario a tal horario voy al gym. Esto lo hace mucho más objetiva y cuantificable. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es elaborar el plan estableciendo márgenes de holgura, ¿sí? Que permitan afrontar situaciones imprevistas, ¿sí? Que proporcionen además otros cursos de acción que se ajusten fácilmente a las condiciones. Cuando planeamos tendemos a ser muy rigurosos. Algunas personas, no todas, que dicen, es que si yo no salgo a tal hora de mi casa, ya no la hice. Entonces, la planeación debe de ser flexible en cuestión de que nos permita reaccionar. Por ejemplo, a mí me sucedía muy a menudo, sobre todo entre semana, los sábados no tanto. Y lo voy a decir para mi vergüenza, que yo decía, bueno, salgo a las 7:25:30 de mi casa. Pero yo sabía que si salía a las 7:30, yo llegaba exactamente a las 8 al plantel. Entonces, de repente eran las 7:20 y no sé, me faltaba a lo mejor lavarme los dientes o todavía no decidía bien qué zapatos me iba a poner. Fíjense en qué gastaba el tiempo, ¿eh? En lugar de salirme esos 10 minutos antes para poder llegar a lo mejor sin correr, lo que yo hacía era esperarme. Eso sí, o no, a veces ni siquiera o sea, no me esperaba de manera consciente, pero sí estaba como que no, sí, ahí salgo, ahí salgo, ahí salgo. Ah, ok, todavía me quedan 2 minutos. Entonces de repente salía a las 7:30 de mi casa y ocurría que justamente los días que salía así justita para llegar a las 8, el tráfico estaba lento o había un accidente o cualquier cosa, ¿no? Sobre todo entre semana. ¿Qué pasaba? Me provocaba mucho estrés, ¿sí? Me provocaba mucho estrés, me molestaba, me daba mucha incertidumbre saber si iba a llegar temprano, saber si yo iba a estar para abrirle la puerta a mis estudiantes. Entonces, a mí todo eso, a pesar de que me frustraba, pues ya estaba ahí, ya no podía volar yo con mi automóvil, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estos márgenes de holgura y somos flexibles al momento de planear, nos va a evitar este tipo de situaciones. Imagínense, si yo me ponía con estrés encima o llegaba corriendo al plantel, imagínense en una empresa, ¿no? Que no logre a lo mejor ventas específicas, que no logre cerrar tratos, que no logre llevar a cabo ciertas estrategias, pues van a generar un ambiente de tensión, sobre todo en los dueños del negocio, ¿no? O en el corporativo, si así le quieren llamar. Otra cosa deben de tener unidad, ¿sí? Todos los planes específicos de la empresa pues deben de integrarse de manera armoniosa al plan general y dirigirse pues al logro de los propósitos y objetivos generales de la empresa, ¿no? Acuérdense que veíamos que en cada una de las áreas de la empresa, ya sea financiera, recursos humanos, sistemas, todas ellas pues trabajan de la mano y trabajan en conjunto para lograr que los objetivos de la empresa se logren, ¿no? Entonces, las empresas o todos los planes, a pesar de que se hacen
en diferentes áreas, pues deben de estar encaminados a lograr la visión general de la empresa. A veces decimos, es que ¿por qué recursos humanos no contrata más personas, no? Y luego va con finanzas, a ver, finanzas, ¿por qué no me das dinero? Pues finanzas, pues porque no tengo, ¿no? Y recursos humanos tiene que adaptarse para poder trabajar con las personas que tiene ahí a la mano. A veces, otra cosa que va a pasar, muchachos, es que los planes se pueden alargar. Sí, a veces podemos decir, es que yo tenía planeado que el proceso, que el proyecto terminara en 2 años y de repente ya son 5, ya son 6, 4, ¿no? Entonces debe de haber un cambio de estrategias, debe de haber este pensamiento estratégico que ayude a, a rehacer todo lo que se tenía planeado, ¿no? Y que se puedan hacer los ajustes, donde no vamos a abandonar el propósito del proyecto, pero sí se tendrán que modificar los cursos de acción, es decir, las estrategias, las políticas, programas, procedimientos y perdón, presupuestos para poder lograrlos, ¿no? Entonces, este cambio de estrategias también es un principio de planeación porque nos van a permitir adaptarnos a las nuevas situaciones que la empresa esté presentando. Hay varios tipos de planeación, muchachos, que aquí no se los incluí, pero ahorita se los voy a incluir en la presentación. Donde vamos a tener planeación estratégica, planeación táctica y planeación operativa. Nosotros vamos a estarnos basando en las tres, sin embargo, ahorita les voy a presentar lo que generalmente se hace o parte de la planeación general de una empresa. Primero que una empresa debe o establece al momento de abrir un proceso o de abrir un nuevo negocio, siempre va a ser la misión y la visión. ¿Sí? La misión va a ser o va a definir o es un texto que define e informa principalmente qué es lo que hace la compañía, a qué se dedica, la actividad que realiza en el mercado, cómo la lleva a cabo, esta propuesta de valor. Si ustedes lo han visto, sobre todo en los supermercados, se me hace que ahí en el plantel también está. La misión va a comenzar generalmente con un texto que dice, somos una empresa dedicada a ofrecer un servicio de calidad o un producto de calidad, o etcétera, etcétera. Si ustedes leen la misión de una empresa que esté bien realizada, se van a identificar rápidamente qué es lo que produce esa empresa o qué es lo que hace o qué es a lo que se dedica. Esa es la principal función de la misión, ¿sí? Porque nos va a servir como una referencia al público sobre lo que estamos haciendo. Y por otro lado tenemos la visión. La visión es este futuro al que la empresa espera llegar, ¿sí? Este sueño que desea conseguir. Si bien es de carácter motivador e inspirador, pero pues todas deben de ser obligatoriamente realistas y alcanzables. Otra de las cuestiones que vamos a ver presentes en las empresas al momento de establecer una planeación son los valores. Es decir, son aquellos principios éticos, creencias, cualidades sobre los que se asienta la cultura de la empresa y nos permite crear estas pautas de comportamiento. Una vez que nosotros establecemos valores, pues también vamos a poder establecer las políticas. Las políticas son estos lineamientos que deben de seguirse al momento de tomar decisiones. Ustedes han visto que la mayoría de las empresas cuentan con ciertas políticas, es decir, ciertas maneras en cómo van a tomar decisiones. Por ejemplo, en la mayoría de las tiendas de ropa dicen, por política de la empresa no se aceptan devoluciones en estas prendas, ¿no? Es decir, que cuando yo como cliente vaya y le diga, ¿sabe qué, señorita? Necesito que me cambie esta prenda porque no me quedó. Ella fácilmente me va a poder decir, por política de la empresa no puedo. Yo como cliente tengo que entender que no es decisión de ella, no de la señorita que me está atendiendo, no cambiarme la ropa. Es decisión de la empresa. ¿Por qué? Porque la política le va a dar a los empleados estos lineamientos, es decir,
pautas que deben de seguir los mismos empleados para tomar decisiones. Entonces, por eso son tan importantes las políticas, los presupuestos, que ya los habíamos tratado anteriormente, ¿no? Que es determinar de manera anticipada cómo vamos a utilizar nuestros recursos, y programas que nos dicen el tiempo y la persona responsable para llevar a cabo alguna de estas actividades. Por otro lado, también están las estrategias, ¿sí? Que es el conjunto de acciones estructuradas que los administradores, dueños, gerentes, corporativo, dependiendo de la magnitud de la empresa, adoptarán o adoptan para mejorar el desempeño de su compañía. Esto pues viene de dos palabras, que es estrategos, que es fuerza, y agein, que es guiar y conducir. Entonces, la estrategia es esto. De hecho, hay un libro muy interesante que les recomiendo que se llama, creo que El arte de la guerra. Sé que todos los que estudian administración en algún momento tienen que leerlo. Se lo recomiendo para que lo lean. Y una vez nosotros ya podemos identificar qué es la planeación y qué es la planeación, una estrategia. Vamos a definir entonces qué es la planeación estratégica, es decir, estas dos palabras en conjunto. Aquí dice que la planeación estratégica es la que establece las orientaciones y actividades futuras de la empresa, en las que interviene un estudio profundo sobre las necesidades de los clientes, los productos, la competencia, la tecnología necesaria y los recursos disponibles. Lourdes Munch, chicos, los que tienen su libro, dice que planeación estratégica establece los lineamientos generales de la planeación, sirviendo como base a los demás, es decir, a los tácticos y a los operativos, que no son lo mismo. Es diseñada por los miembros de mayor jerarquía de la empresa, y su función consiste en regir la obtención, uso y disposición de los medios necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización. Es a largo plazo y comprende a toda la empresa. Entonces, vean la importancia de la planeación estratégica, ¿no? Es un conjunto, por eso dice que interviene un estudio más profundo, ¿sí? Sobre todos los recursos que se deben de utilizar para poder llegar aquí. Lo primero que debe de haber es un liderazgo estratégico, la forma en que la empresa crea esta ventaja competitiva, cómo logra sobresalir y obtener una mayor rentabilidad para en contra de su competencia en el mercado. Lo otro es la formulación de estrategias, es decir, la acción de seleccionar estrategias de manera correcta. No toda estrategia es correcta, por eso deben de tomarse decisiones en camino a esto. Implantación de las estrategias implica poner en práctica las estrategias seleccionadas, procesos que incluyen el diseño de productos, atención a clientes y el manejo financiero de la misma. Muchachos, va a derivar en un modelo, ¿sí? El modelo de negocios es la forma en que el conjunto de estrategias se aplican a una compañía de manera congruente y puede generar una ventaja competitiva, que es decir, un mayor rendimiento sobre la competencia, o una ventaja competitiva sostenida, que significa una mayor rentabilidad sobre la competencia, pues por varios años. El modelo de negocios, muchachos, debe de incluir seleccionar a sus clientes de manera adecuada. Si ustedes se fijan, esto es prácticamente lo mismo que estuvimos platicando en un inicio. Define y diferencia sus ofertas de productos, es decir, qué productos específicamente va a obtener. Crear valor a sus clientes, adquiere y conserva a sus clientes, produce bienes y servicios, hace llegar los bienes y servicios al mercado, coordina sus recursos, logra y sostiene un elevado nivel de rentabilidad, y además hace crecer el negocio de manera. Esto es lo que yo ahorita les estaba platicando. La planificación de la estrategia tiene que tomar en cuenta la misión, es decir, a qué se dedica realmente la empresa, la alta dirección, es decir, qué piensa el corporativo o los niveles más altos de jerarquía dentro de la empresa, el entorno, que es lo que ahorita estamos viviendo, ¿no? Las empresas tuvieron que cambiar un sinfín de estrategias, tuvieron que establecer nuevas estrategias. ¿Para qué? Pues para poderse adaptar al entorno.
los recursos que tienen. No son las mismas estrategias de una empresa pequeña, una empresa mediana a una empresa grande. ¿Por qué? Porque sus recursos tienen tienen ciertos recursos para cada una de ellas. Otra cosa son las limitaciones, ¿sí? ¿Qué limitaciones tiene cada una de las empresas? Las políticas, que ya hablamos de ellas, los procedimientos que se realizan dentro de cada una de ellas, los objetivos, los criterios que son tomados en cuenta a la toma de decisiones y obviamente pues los presupuestos. Entonces, hasta aquí hemos visto, bueno, aquí vemos las etapas del proceso de planeación estratégica y hemos visto únicamente pues los principios corporativos, que son aquellos que rigen a la corporación, y vimos el direccionamiento estratégico, donde tomamos en cuenta la misión, la visión, los objetivos estratégicos para establecer dónde queremos estar. Hasta aquí voy a llegar. ¿Por qué? Porque el número 3, que es diagnóstico estratégico, lo quiero ver más adelante y lo vamos a ver con una padrísima introducción que les voy a mostrar aquí. Espero que se vea. Ahí está. Igual si no, les voy a dejar el link ahí en el videíto. Pero esta es una plática que va a dar una maestra, una doctora de hecho, que yo tengo el gusto de conocer y de tratar. No es por hacerle un comercial, pero realmente el tema considero que va como anillo al dedo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque habla sobre las expectativas económicas y estrategias para afrontar los retos en el hogar y los negocios del 2020 a 2021. Aquí viene lo que van a platicar y dice: platicaremos acerca de las expectativas económicas para Juárez y todo México rumbo al cierre del 2020 e inicio del 2021, sobre todo lo que podemos hacer para enfrentar estos retos que representan la economía en el hogar y las empresas. Es una economista e investigadora, doctora en desarrollo económico y sectorial estratégico. Entonces, aquí viene cuándo nos debemos de registrar. Bueno, ahí viene que pongamos nuestro correo electrónico. Esta plática se va a llevar a cabo el 10 de junio del 2020, es decir, es el miércoles de 5 a 6 de la tarde. Esto a través de Zoom. Los que no han utilizado Zoom, realmente nada más es dar clic al link que nos van a enviar al correo electrónico después de registrarnos. El día de la conferencia nos pide un código, que ese código también nos lo manda junto con el correo. Ingresamos y podemos ingresar hasta con la cámara cerrada, ¿no? Si no queremos que nos vean nuestros bellos rostros. Pero realmente, chicos, ¿por qué les hago invitación a esta plática? Porque más vamos, para hacer el diagnóstico estratégico, necesitamos identificar dónde estamos hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que vamos a afrontar para que las empresas puedan establecer o hacer esta implantación de estrategias? Entonces, considero que esta plática nos va a servir mucho para hacer mucho más dinámica y podamos discutir todo esto de una manera más fluida en la clase con este antecedente que la maestra nos va a dar. Ya comenzando a cerrar, hasta aquí se va a quedar el tema de clase. Esta semana les tengo algunos anuncios. El primero es que terminamos clase hasta el 17 de julio. Entonces, pues todavía nos quedan bastantitas, yo creo unas 5 o 6 clases todavía nos quedan. Sin embargo, chicos, para aquellos que no han podido estar presentes en las clases virtuales por diferentes factores, van a tener la oportunidad de ir a clases de reforzamiento en agosto y creo que parte de septiembre en el plantel. Aún, muchachos, estamos en espera de que se nos confirmen las fechas, que se nos confirmen los lineamientos de seguridad que tenemos que llevar a cabo, pero eso es la primera información que tenemos, ¿no? La información de primera mano es eso, que vamos a tener estas clases de reforzamiento y pues obviamente están todos cordialmente invitados. La ventaja que tiene nuestro grupo es que es un grupo pequeño, entonces pues sí nos podríamos adaptar al salón, ¿no? Realmente nuestro grupo no es tan grande.
Entonces sí podríamos hacerlo de una manera presencial. Sin embargo, pues estamos en espera que nos den información concreta con fechas y todo, que yo les estaré haciendo llegar en su debido momento. ¿Qué otra cosa? Bueno, el próximo ciclo escolar, para los que estén interesados en tomar un siguiente curso o tomar algún otro de los cursos que ofrece la institución, es en septiembre. Al parecer los que estaban ya inscritos en alguno de los cursos van a tener algún tipo de descuento, entonces igual en cuanto yo tenga la información se las haré llegar de manera oportuna. Esos son los anuncios, y pues la tarea que yo les voy a encargar es una lectura que es Estrategia en Acción. Es de un libro de administración estratégica que a mí se me hace muy padre. Esa es su tarea, van a leerla, van a reflexionar sobre ella y contestar algunas preguntas que también les voy a dejar ahí. Y pues estar presentes lo más posible en la plática que va a dar la maestra Erika. Si alguno no puede, le voy a preguntar a la maestra si nos va a dar oportunidad de grabar la presentación o si tiene manera de pasárnosla, y en caso de que sí, pues yo estaré realmente complacida de hacérselas llegar. Igual quedo a sus órdenes si tienen alguna duda, pregunta, queja, sugerencia. Realmente estoy abierta a las sugerencias que ustedes me están haciendo. Además de esto, quiero agradecer también a Enrique, porque nos hizo el favor de checar. Bueno, si pueden revisar ahí la información en Facebook, nos puso porque era la prueba de ácido. Lean la información, no se la voy a decir porque los invito a leerla, realmente está muy interesante, y eso es lo padre de un grupo, que nos podamos complementar con la información, que podamos hacer crecer en conocimiento, porque yo también aprendo de cada uno de ustedes. Ahorita les quise grabar la clase porque sentí que trastabillé un poco en algunos puntos. Por eso quise volver a grabar la clase. No es porque la clase que hayamos tenido en la mañana esté mal, no está mal. Sin embargo, quise puntualizar ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor pueden quedar un poquito en el aire. Entonces recuerden, chicos, cualquier duda o pregunta tienen todos mi teléfono, tienen mi correo electrónico. No olviden la lectura y las preguntas a más tardar el día de mañana, tarde noche, para su carpeta de evidencias. Y pues sería todo. Y recuerden, si no pueden hacer su tablita de manera electrónica, me la pueden mandar a mí, yo le tomo una foto, la pueden hacer en su cuaderno, le tomo una foto y es como yo la voy a adjuntar a su carpeta. Entonces, de verdad, vuelvo, insisto, quedo a sus órdenes. Si hay alguna otra duda, pregunta, me la pueden hacer llegar. Muchas gracias, chicos.